Gracias, John, por aceptar nuestra invitación. El webinar es un placer y un honor para nosotros. Pido disculpas por mi portuñol. No, al contrario, yo tendría que aprender portugués. El Centro de Estudios de la Constitución cierra hoy la serie de webinars precisamente con su charla y, bueno, profesor John Ackerman es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es investigador titular y director editorial de la Mexican Law Review y profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. John, seja muy bienvenido. Nosotros somos todos profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná y coordinamos el Centro de Estudios de la Constitución. Bueno, la palabra es suya y es esto. Muy bien, Vera, muchas gracias, muy amable. Qué gusto verte, aunque sea a distancia. Recuerdo muy bien haberte conocido, acompañado aquí en México y tu valiente labor de observadora electoral en esta gran victoria que tuvimos hace un par de años en México. A ver, nada más para entender bien el formato, ¿es un seminario nada más con ustedes o estamos en público también? ¿Estamos proyectando afuera? Ajá. Estamos proyectando por el Facebook y Instagram. Ok, muy bien. Nada más para saber, porque con estos ambientes virtuales uno nunca sabe cuál es la dimensión, no tienes el auditorio enfrente. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Nosotros en México y como ustedes estamos todos viviendo una situación difícil debido a la pandemia, a la crisis económica. Y han surgido también muchas discusiones muy interesantes en materia jurídica y social. Lo que decíamos al principio es que desde hace mucho tiempo nosotros desde México veíamos a Brasil como un caso excepcional, bueno, de un líder en la materia de generar un constitucionalismo pues, democrático, progresista, que ustedes estaban a partir de su nueva constitución y luego la gestión de Lula da Silva, de Dilma Rousseff, generando un nuevo espacio para pensar críticamente a la Constitución y a los derechos humanos. Nosotros, mientras durante ese periodo, pues también teníamos avances muy importantes en materia de reformas institucionales y democráticas. Estamos todavía en medio de una especie de constituyente a proceso prolongado, porque desde 97, que es cuando inicia la transición política muy difícil en México, de esos últimos 23 años hemos vivido una explosión de reformas constitucionales y transformaciones jurídicas que podrían ser equivalentes a una especie de nuevo constituyente, pero prolongado en el tiempo, ¿no? Seguimos con nuestro edificio y cimiento constitucional de 1917, es de las constituciones más viejas en América Latina, si no en el mundo realmente, con tanta innovación constitucional los últimos años en el mundo. Pero constantemente estamos innovando y transformando, y la verdad es que los cambios constitucionales en México en los últimos años han sido pues, positivos en general, a pesar de el autoritarismo político. Hemos tenido un avance constitucional muy interesante con respecto a la consolidación de los derechos humanos, la división de poderes, la rendición de cuentas. Uno de los ámbitos que se ha quedado fuera realmente de la regulación, que es algo que pues yo quiero escuchar de ustedes, por lo que entiendo de sus investigaciones y su trabajo que han hecho al respecto, tienen muchas propuestas y avances, es con respecto al Internet, con respecto a los debates sobre la libertad de expresión, la regulación
en este ámbito. Yo les voy a platicar más fácticamente, empíricamente, sobre cómo hemos vivido la explosión del Internet, del fake news, del debate en las redes sociales, de la esfera mediática, no tanto sobre la materia de regulación jurídica, porque no es eso mi especialidad de regulación jurídica del Internet, pero sí tengo mucha experiencia directa en la materia como periodista, incluso como víctima directa. Ahorita estamos bajo unos ataques muy interesantes, personalmente, de parte de un expresidente de la República que todos los días me dedica una media docena de tweets y me inventa cualquier infamia. Ayer el nuevo invento de este expresidente fue que supuestamente no tendría mi doctorado en orden, cuando pues tengo 2 doctorados y ahí tuve que exponer mis títulos en las redes sociales, este tipo de cosas. Una cosa brutal. Mira, les platico entonces un poco sobre el contexto de la lucha por la verdad y la disputa de las narrativas en Internet. En México, como todo el mundo, surge este espacio de manera muy fuerte, realmente alrededor de 2009, 2010. Yo mismo abro mi cuenta de Twitter en 2010, ¿sí? Si no mal recuerdo. Las elecciones de 2012 son las primeras elecciones en que realmente el espacio digital tiene un impacto importante. Esto es muy importante porque en México, todavía hoy, pero aún más antes, era pues el país con la mayor concentración en la materia mediática en el mundo. Las estadísticas en ese momento, ya se ha creado un tercer canal, ¿no? Nacional, pero antes de esa creación de ese tercer canal, México tenía un mercado de televisión y radio más concentrado. Solamente China tenía una concentración más que México, era el más concentrado en el mundo entero. Solamente eran 2 canales, y insisto, con la incorporación del tercer canal no se cambia mucho, pero eran 2 canales, Televisa y TV Azteca, que controlaban pues, en la televisión. Televisa tiene hasta la fecha 5 canales, TV Azteca 3, y en términos de audiencia un 90%. Esto se ha ido cambiando un poquito, pero no mucho. Entonces realmente quien controlaba absolutamente la narrativa eran esas empresas teóricamente privadas, pero hacían la función como si fueran televisoras de Estado, ¿no? Se critica mucho a los canales televisivos de gobierno, ¿no? RT o Telesur o no los critican tanto, pero pues también está Deutsche Welle, está BBC, etcétera. Pero en realidad la verdadera televisión de Estado durante mucho tiempo fue Televisa. Un ejemplo muy nítido, ¿no? De una televisión que trabaja de la mano, de manera muy íntima, con la propaganda gubernamental. Incluso decían en 2012, cuando pues se impone la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, que se había ya invertido la relación entre el gobierno y esta gran televisora, que es Televisa, que antes el gobierno utilizaba a Televisa para su propaganda. Hay un caso clásico, en 68, después de la masacre del 2 de octubre, ese día en la noche, el locutor principal, Jacobo Zabludowski, su primera frase fue: hoy fue un día soleado, ¿no? Después, ese mismo día, después de la masacre de los estudiantes. Desde ese momento hasta la fecha, Televisa era el aparato de propaganda del gobierno, pero ya al principio del siglo XXI se iba invirtiendo, y es en el año 2012 que realmente se consolida esta inversión, en que más bien es Televisa el que controlaba ya al gobierno. Enrique Peña Nieto es conocido como el presidente, pues, Televisa. Ellos mismos hicieron su campaña durante muchos años antes, 2012, poniéndolo en los noticieros, violando las leyes electorales en México, que en realidad son muy desarrolladas con respecto a la televisión y la radio. Hay un control, una regulación muy estricta con respecto a la propaganda que pueden hacer las televisoras. Tienen que reportar sus ingresos, y a partir de 2007-2008
en particular una prohibición de la compra de cualquier espacio en la radio y televisión comercial para fines electorales, pero el Televisa violaba consistentemente estas leyes. Y ellos son los que impusieron a Enrique Peña Nieto, incluso le pusieron, dicen, su esposa Angélica Rivera, una actriz de telenovelas de Televisa, incluso ahí mismo fue parte de la escenografía. Entonces, es justamente en esa coyuntura 2012 en que tenemos la explosión de las redes sociales como una fuente alternativa de información, de debate público. El caso más clásico, importante, fue 2 meses antes de la elección, el 11 de mayo de 2012, hubo una respuesta estudiantil muy fuerte a una visita, la única visita que se atrevió a hacer el entonces candidato Enrique Peña Nieto a una universidad, la Universidad Iberoamericana, en que los estudiantes, ya después le permitieron hablar, él habló, pero después le gritaron, le dijeron corrupto, asesino, le aventaron un par de zapatos, ¿no? Y él tuvo que salir corriendo muy rápidamente de la universidad, incluso se tuvo que esconder en el baño durante unos momentos. Él decía que tenía que hacer una escala técnica, pero era el escándalo. Y eso obviamente los medios tradicionales no lo retomaron, realmente fueron las redes que lo retomaron. Desde el equipo de campaña de Peña Nieto acusaban a estos jóvenes de ser infiltrados, activistas supuestamente del candidato opositor, que era el observador en ese momento, y la respuesta fue muy fuerte en las redes sociales. Es el famoso movimiento de Yo Soy 132, en que 131 estudiantes hicieron un video enseñando sus credenciales de esa universidad, diciendo que ellos eran estudiantes legítimos, que expresando su libertad de expresión legítimamente, y después en las redes sociales, en particular en Twitter. Esto es el momento en que Twitter todavía no tenía imágenes, ¿se acuerdan? Eso fue en 2015, que Twitter incorporó imágenes y que también teníamos nada más 140 caracteres, eran puro texto, pero se generó este movimiento de 132, en que la gente decía que yo también estoy con los estudiantes, ellos son 131, nosotros somos el estudiante 132, nos solidarizamos. Eso fue una explosión, fue quizás la primera irrupción, y sobre todo desde la juventud, desde su nueva generación, en contra de lo que ellos llamaban la dictadura mediática, ¿no? Y el intento de imponer un presidente de la República desde el poder televisivo. Esto rompe totalmente la narrativa de las campañas electorales. No había logrado, con tanto control del mensaje que no. López Obrador estaba muy atrás, seguía atrás, pero ya empezó a cambiar un poco las tendencias. De todas formas, gana López Obrador, después saldrá a la luz que Peña Nieto rebasó por 10 veces el gasto de tope de gasto de campaña, incluso con sospechas fuertes con respecto a posible financiamiento del narcotráfico, y ya casi comprobado, aunque está en litigio ahorita, financiamiento muy fuerte de parte de el mejor amigo de todos ustedes, Marcelo Odebrecht. Peña Nieto recibió durante la campaña electoral en 2012, esto ya ha sido evidenciado en testimonios ahí mismo en Brasil, y está hoy mismo, yo creo que hoy mismo en camino de España para México, el señor Emilio Lozoya, que fue el jefe de relaciones internacionales de la campaña de Peña Nieto en 2012, y después jefe de Pemex, nuestra empresa petrolera más importante, y es acusado todavía no condenado, pero acusado ya formalmente por la Fiscalía General de la Nación y ya en proceso de extradición desde España. Ayer mismo aceptó esta extradición, de recibir unos $4 millones durante la campaña y otros 6 millones después, ¿no? Entonces ese financiamiento se utilizó en muchos. La sospecha es, por un lado, para comprar votos, y por otro lado, igual de importante, comprar periodistas. Hay un negocio muy fuerte, hubo un negocio muy fuerte de compra de periodistas, tanto formal como informalmente, porque una vez que llega Peña Nieto a la presidencia, fluye una increíble cantidad de dinero. Eso es lo que sabemos formalmente desde de anuncios, se disfraza como campañas publicitarias desde el gobierno,
en que se gastan miles de millones de pesos, llega a ser dólares incluso, a los comunicadores durante el sexenio pasado. Entonces, durante todo ese sexenio pasado, las redes sociales se convirtieron en un escenario de lucha ciudadana muy fuerte desde la oposición. Esto ha sido algo muy típico, yo creo que en general, no sé cómo lo han vivido en Brasil, pero las redes han sido campo fértil para la resistencia, para los que están en contra del gobierno actual, las instituciones. Es un dilema que ahorita voy a terminar al final que estamos viendo hoy, en que justamente los que crecimos y consolidamos nuestra presencia mediática desde las redes, ahora de repente estamos del lado del gobierno y esto genera una dinámica muy interesante. Pues hay muchas cuestiones legales, políticas y sociales involucradas ahí. Pero fue justo durante ese sexenio de Peña Nieto, 2012-2018, que se consolida esta esfera de las redes sociales en general como una esfera de resistencia, de denuncia, de organización de marchas, de protestas. El segundo gran momento fue el de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también seguramente ustedes se enteraron, fue en septiembre de 2014. Ahí fue una movilización muy fuerte, primero desde las redes y luego logra penetrar en los medios de comunicación y sobre todo en las calles. Vivimos 2 meses de movilizaciones muy intensas, que otra vez es un ejemplo del poder de esta otra esfera mediática, porque fue por las denuncias, por las fotografías muy crudas y directas de algunas de las víctimas de Ayotzinapa Guerrero, bueno, de la ciudad de Iguala, son de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que circularon en las redes, que se generó la indignación ciudadana y esto luego ya generó lo que sería el movimiento social. Todo este sexenio fue de disputas mediáticas. Estamos haciendo un estudio muy a fondo desde la UNAM, no, estamos apenas a la mitad, no tenemos resultados todavía, pero sobre cómo se desarrolla todo este proceso. La disputa por la comunicación desde las redes sociales y en contra de este monopolio mediático. ¿Cuánto tiempo quieres que hable, Vera? ¿Qué es lo...? No te oigo. Como 20, 30 minutos y vamos a hacer... Perfecto. Muy bien, para saber, para medirle ahí un poquito. Muy bien, entonces, si quieren, pues salto a 2018, que es una coyuntura de la siguiente elección presidencial, que es muy interesante porque en 2018 la derecha en el país aprende que necesita entrar en las redes sociales, básicamente, ¿no? Después de esta experiencia tan intensa de estar siendo asediados desde las redes, desde la crítica de la sociedad y de la izquierda, se dan cuenta que no solamente es un espacio, ellos lo habían despreciado como un espacio marginal, ¿no?, de jóvenes, de la oposición, pero conforme va pasando ese sexenio, los ratings de la televisión y radio van bajando, hay una crisis general en el mundo entero de ingresos también de estos medios. Esto genera una mayor dependencia incluso de la televisión y la radio del gobierno, como van perdiendo su audiencia, van necesitando más y más y más del gobierno, del dinero estatal, del presupuesto público. Entonces en lugar de realmente adaptarse a las circunstancias, se ponen aún más de un lado de las disputas narrativas, pero ya se dan cuenta, acercándose a la elección 2018, que pues están perdiendo la batalla por el sentido común. Y que no es suficiente solamente tener las pantallas y las radios, sino que tienen que entrar en las redes sociales. Entonces invierten una enorme cantidad de dinero en las redes sociales. Hay varios casos muy bien documentados. Uno es la Operación Berlín, famosa, es una calle en Coyoacán, donde establecieron todo un centro, una granja, ¿no?, de bots. No realmente son bots, sino son jóvenes contratados para manejar
cuentas, algunos automatizados, pero muchos no, en que los testimonios muestran que durante la campaña el jefe de esta granja gritaban que iban a premiar a los memes más efectivos con hasta 50,000 pesos por meme. 50,000 pesos era que $3,000, ¿no? Así, pero directamente, que el dinero no faltaba, pues, ¿no? Al tener ahí los billetes, lo repartía a cualquiera que lograba colocar tendencias, viralizar videos y memes, ¿no? Hay investigaciones en curso con respecto a cuáles empresarios financiaban esto, sobre todo financiaban a un grupo de intelectuales, ¿no? Muy reconocidos, que a su vez dirigían estos esfuerzos en las redes sociales, que eran básicamente calumnias y mentiras sobre el observador, su gabinete y sobre los periodistas o los intelectuales que eran cercanos. Yo mismo, en 2012, este fue mi primer embate directo como víctima, generaron, y esto a escala internacional, generaron una campaña en mi contra, acusándome directamente de ser agente ruso, porque precisamente por la censura que yo mismo viví. Yo había tenido algunos programas de televisión, había sido comentarista muy reconocido, invitado a mesas de debate durante un buen tiempo, pero a partir de por ahí 2010 me sacaron de todas las mesas de debate, me censuraron en todo, porque nosotros tuvimos la osadía de presentar una denuncia en la Corte Penal Internacional en contra de Felipe Calderón, que era el presidente en ese momento. Entonces, pues eso no se toleraba, el presidente dio la orden, entonces me sacaron de todo. Entonces, durante este sexenio de Peña Nieto, que era el siguiente, yo recurría a las redes, por eso acumulé una presencia en las redes, y buscaba algunas salidas multimedia, ¿no? Porque ya no podía salir en la tele. Y uno de los medios internacionales que me invitó a hacer una breve videocápsula, ni siquiera salgo en la tele, una videocápsula para Twitter, con RT, empezaba a sacar una videocápsula cada semana, de 2-3 minutos, en que tenía absoluta libertad de expresión, sigo publicando con ellos a veces, pero simplemente por esa pequeña videoblog que salía en Twitter, de repente ya soy el agente ruso, ¿no? Entonces movilizaron una red internacional, de hasta en Washington, algunos periodistas y gente de think tank publicaron algunos artículos sobre lo sospechoso que un periodista cercano al candidato tenía este blog, sacaron de contexto varios fragmentos de videos. En esta campaña de 2012 también participó directamente un señor que se llama JJ Rendón. Él mismo es un colombiano, creo, que vivía mucho tiempo, vive en Miami, y él mismo anunció con espectaculares, incluso su llegada a México a defender la democracia, y en fin, se hizo todo un escándalo en mi contra. Usaron el WhatsApp, eso ustedes también lo sufrieron de manera muy fuerte en Brasil, entiendo, una cosa. Nos spamearon a todos con WhatsApps, con calumnias, con mentiras, llamadas telefónicas. Todos los mexicanos, me atrevo a decir, nosotros hicimos un pequeño observatorio donde Vera ahí participó desde la UNAM y con alcance internacional, en que casi todos los mexicanos recibieron por lo menos 1, 2 o 3 llamadas también calumniosas, a veces disfrazadas de encuestas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién habrá tenido acceso a estas bases de datos? ¿Quién sabe? Hasta la fecha es impune. Crearon un documental, ¿no? Que colocaban al observador como el último de los líderes más recientes, los líderes populistas de América Latina, ponen a Chávez, a Evo, a Rafael, a Lula misma, todo, ¿no? Así como la amenaza comunista, ¿no? Todo esto en los medios es ilegal, porque nosotros tenemos una reglamentación muy fuerte. Hay una prohibición absoluta del financiamiento privado en radio y televisión con fines electorales en México, ¿no? Pero ahora con el surgimiento de las redes, y ese es el gran tema jurídico, donde yo quiero escuchar de ustedes cómo lo han manejado, porque estamos realmente en la infancia aquí en México, pero con una necesidad muy urgente de trabajarlo. Cuando vas a las redes, esta prohibición en materia electoral ya no está, porque las redes siguen siendo considerados como un espacio ciudadano de libertad de expresión, como debe de ser, y eso es lo que justamente ha permitido que se genere este contrapeso a los medios tradicionales, ¿no? Pero aprovecharon de ese hueco en la ley
metieron muchísimo lana, dinero, decimos lana en México, muchísimo dinero, y esto viola, porque tenemos un principio constitucional de predominancia del financiamiento público sobre el privado, y hay un máximo de 10% de financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos en sus campañas, ¿no? Entonces, viola por todos lados, tanto por financiamiento, financiamiento, como por gasto en los medios, pero hay un hueco en la ley y metieron todo ahí. Afortunadamente, esto no fue exitoso. La gente ya tenía bastantes años de experiencia en las redes y de conocer, y sobre todo la sociedad estaba lista para un cambio, ¿no? Entonces, hubo una revolución pacífica en las urnas, increíble. Ustedes saben, 30 millones de votos, 30% el Obrador ganó con 53% de la votación, el segundo lugar fue 23% de la votación, y el tercer lugar era el candidato oficialista, Mitt, que solo recibió 18% de la votación, ¿no? Entonces, fue espectacular la victoria, y ahora ya estamos en un nuevo escenario, con un gobierno progresista, llena de gente. El presidente mismo agradece en la noche de la elección, agradece al pueblo mexicano y menciona a las benditas redes sociales. Eso es una frase ya muy famosa, porque agradece directamente, porque él mismo siempre daba conferencias de prensa y llegaban todos los periodistas, pero luego los jefes de la redacción cancelaban las notas y no salía. Y entonces él, justamente su presencia durante los años antes de 2018 se consolidó mucho por medio de sus transmisiones casi cotidianas por Facebook y por Twitter en particular. Entonces, en este nuevo escenario es interesante porque como hay esa tendencia de que las redes ayudan sobre todo a la oposición, ahora de repente las redes sociales, por esa combinación de que ya la ahora oposición tiene campo fértil ahí, y también porque están evidentemente invirtiendo muchísimo dinero, y ellos mismos se dieron cuenta que ahí es donde tienen que llevar la lucha, por el sentido común, por las narrativas. Ahora las redes sociales, y también de manera muy aliada con los medios tradicionales, porque si bien se ha conquistado el gobierno, los medios siguen absolutamente de un lado. Los mismos medios que antes defendían con capa y espada al presidente de la República, Peña Nieto o Calderón, hoy son los que todos los días se burlan y atacan al presidente López Obrador, ¿no? Ellos son muy consistentes en su ideología. Han cambiado de defender al presidente a atacar al presidente. Y todavía este escenario mediático es totalmente sesgado. Lea los medios públicos en México, pues ya ofrecen un poco más de equilibrio, ¿no? Antes eran los públicos y los privados del mismo lado, ahora ya hay cierto equilibrio, pero sigue dominado en 80% ahora por los ahora opositores, y hay una maquinaria de fabricación de fake news, de desinformación, desde las redes, de manera muy de la mano con los medios tradicionales. Muchos de ellos son dueños de empresas ya de redes, para ir calumniando, atacando a todos y cada uno de los integrantes del gabinete, del presidente mismo, y a los que somos cercanos. De nuevo, yo mismo ahorita estoy en medio de un asalto constante. Todos los días a mí me inventan una nueva mentira. A mi esposa también, para divulgación plena, para quienes no saben, mi esposa es la secretaria de la Función Pública de este gobierno y está a cargo de combatir la corrupción en el gobierno observador. Ella es Mayr Meréndez Sandoval, es investigadora académica como ustedes de la UNAM. Ella dirigía el Laboratorio de Combate a la Corrupción de la UNAM y ahora ha pasado de estudiar la corrupción a combatir la corrupción directamente. Yo no soy funcionario público, yo dirijo un centro de investigación en la UNAM, soy periodista académico, pero nos han ubicado nosotros dos como pareja, como una amenaza para sus intereses, tanto por la cuestión de que Irma sí está combatiendo la corrupción, y hay mucha gente que tiene miedo por eso, y yo que estoy ocupando algunos nuevos espacios en los medios y dando un poco de equilibrio en un espacio donde ellos están acostumbrados a controlar todo. Entonces, dicen que tenemos muchas casas, y que esto implica alguna corrupción, lo cual es falso. Tenemos un par de departamentos que hemos adquirido con nuestros ahorros para nuestras hijas en zonas muy humildes de la Ciudad de México, que adquirimos antes de ocupar cualquier cargo público. Ayer
quisieron inventar de que no tuviera mi título de doctorado. Cualquier tweet que pongo está en este contexto, porque yo como periodista soy víctima de calumnias y de presiones de parte de otros periodistas que están dentro de redes de mucho poder económico y financiero. Ya no está en el gobierno, pero, ¿no? Entonces, pero cuando yo amenazo con, y voy a hacerlo, demandar a ese periodista por calumnias, por difamación, ya de repente me dicen a mí que yo estoy censurando desde el poder a ese periodista, porque yo tengo vínculos con el gobierno. Entonces, entiendo, la narrativa hace sentido, ¿no? Yo soy un periodista cercano al gobierno, entonces estoy amenazando a un periodista, pero en realidad es al contrario, es ese periodista que está vinculado al poder, el verdadero poder en este mundo, que es el poder del dinero, de los circuitos financieros internacionales, etc. Él está amenazando a mí, incluso exhibiendo en la televisión mi casa, poniendo en riesgo a mis hijos. Yo soy un periodista víctima. Entonces, pero lo que han intentado hacer los periodistas es ponerlo de cabeza para que ahora resulta que yo soy el que estoy atacando al periodismo libre, ¿no? Hay otro caso muy similar. San Juana Martínez es una periodista. Ella está a cargo, la nueva jefa de la Agencia de Información del Estado Mexicano, que se llama Notimex, ¿no? Y ahora han armado toda una campaña en su contra desde los medios de comunicación, acusándola a ella de estar acusando a los periodistas y de censura y estas cosas. Y ella ha querido llevar su caso. Yo también haré lo mismo con el mío, pero seguro me va a pasar lo mismo, como periodista de víctima de acoso, de amenazas, ha recibido amenazas en redes sociales, directamente a su casa, etcétera, a organizaciones como Artículo 19, a Reporteros Sin Fronteras, a la Comité para la Protección de los Periodistas. Ellos dicen, no vamos a entrar en tu caso. Veo que sí, eres un periodista acosado, pero nosotros no defendemos a periodistas de gobierno, ¿no? Entonces, sí, desde un enfoque clásicamente liberal, ¿no? En que el gobierno es el malo y la sociedad es el bueno, se entiende. O sea, no hay una coherencia teórica ahí. Pero creo que estas circunstancias nos obliga a repensar estos conceptos y entonces eso es un gran tema para discutir jurídicamente, libertad de expresión, periodistas dentro o fuera del gobierno, dónde está el poder, quiénes son las verdaderas víctimas y por otro lado la regulación en Internet, ¿no? Hasta qué punto debemos regular el Internet para garantizar la libertad de expresión, porque justamente los motivos por los cuales nosotros hemos excluido el dinero de las campañas es para permitir una verdadera pluralidad, porque no cualquiera, por ejemplo, puede comprar un spot en la tele. Entonces, podemos aplicar lo mismo a las redes sociales, o esto nos va a llevar a una cuestión de censura. Obviamente no queremos empoderar demasiado a las empresas, a Facebook y a Twitter, que ya están haciendo su propia autorregulación. Ahí tenemos a Trump reclamando a Twitter y Twitter a Trump. Para mí son dos monstruos igual de grandes peleándose entre sí y no podemos dejar ni a Trump ni a Twitter, ni a los políticos autoritarios ni a las empresas oligopólicos ser los responsables de regular. Hay una forma desde las leyes democráticas generar una regulación realmente democrática que garantice y no limite la libertad de expresión en las redes. Esa es otra gran pregunta. Pero perdón por hablar de tantos temas. Entendí que era un café. Aquí estoy con mi café. Si organizamos algo más formal a otro momento, lo podemos hacer y sobre todo celebrar esta comunicación. Tenía un viaje a Brasil planeado. Tendría que haber ido a Brasil hace unos 2 semanas para participar en la cátedra Guillermo O'Donnell, ¿no? Que se iba a hacer ahí, no sé en cuál universidad, ya no me acuerdo exactamente cuál, pero me invitó Gabriela, su viuda de Guillermo. Guillermo fue uno de mis asesores de tesis de doctoral, gran amigo, y tendría que haber estado ahí hace un par de semanas, no se pudo, pero por eso también con gran emoción acepté esta invitación y espero que sea una
Momento para colaboración, la UNAM, como ustedes saben, es una gran universidad. Ahí la universidad de ustedes también tiene mucha distinción internacional y creo que es urgente, ¿no? Construir lazos y construir conocimientos de manera colaborativa, ¿no? Muchas gracias, Vera. Gracias a todos ustedes. Gracias, John. Voy a hacer una invitación para cuando venir al Brasil, venir a Curitiba, a nuestra universidad. Claro que sí, muchas gracias. Miguel, por favor. Bueno, y vamos. Hola, profesor John Ackerman, un gusto, un placer conocerle, un placer tenerlo acá con nosotros. Perdón por el español malo, pero ahí no, al contrario, pueden hablar en portugués, yo entiendo portugués, no lo puedo hablar, pero sí lo entiendo, así que si hablan lento, portugués está perfecto. Ah, ok, bueno. Graças por la charla, então, muito obrigado. Foi muito significativo escutá-lo, não só sobre os problemas que a gente enfrenta com as redes, mas especialmente os seus problemas pessoais que mostram como eles chegam e eles nos afetam. Professor, as redes elas têm sido, como o senhor nos falou, um campo fértil para aqueles que estão contra. Para os que encontram nas redes esse novo espaço para se manifestar. Hoje, ocupar as ruas, enfrentar a polícia é sempre algo perigoso. Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia. Minha pergunta para o senhor é: como evitar que as redes, esses canais, se tornem somente uma câmara de eco, onde as críticas se apresentam, elas se agrandam, mas também onde a gente pode perder um pouco o potencial de transformação da realidade? E a sua experiência é bastante significativa, porque o senhor mostra como ela foi o último bastião, o último local de contraposição a ataques mentirosos e infundados. Então, eu fico com essa dualidade da sua experiência de ter nas redes esse lugar e esse espaço, ainda que por um microblog, videopílulas, para fazer uma contraposição, mas como evitar que ela se torne essa câmara de eco? E a segunda pergunta que eu gostaria de lhe endereçar é como o senhor vê o papel das fake news e o tribunal privado que o Facebook acaba de criar, o que ele chamou de Oversight Board, sobre liberdade de expressão, destinado a combater discursos de ódio e de assédio. Si no me has comprendido, puedo intentar preguntarte en español. Sí, te entendí perfecto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, sí, al contrario. Tomamos todas las preguntas y después responde. Como quieras. Igual voy respondiendo primero a los primeros, porque igual resuelven los otros y luego... tomamos... ¿Hay muchas preguntas? ¿O cuántos son? Hay como más 4. Ok, tomamos unas 2 más y luego hacemos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Profesora Melina. Gracias, profesor John. Voy a hablar en portugués porque mi español no es muy bueno, entonces espero que me comprendan. Nada más lento, por favor, es lo único que te pido, porque ustedes, los brasileños, luego hablan muy rápido. Si hablan lento, les comprendo perfecto. Perfectamente. Aqui no Brasil, o termo fake news acabou popularizando e sendo associado à ideia de desinformação, e, a meu ver, há um distanciamento entre o que é fake news e o que é a desinformação. Há um uso excessivamente ideológico da noção das fake news, porque aqui, basicamente, o que eu não concordo, a opinião com a qual eu não concordo é fake news. Né? Não é necessariamente, né? Não reflete necessariamente o que o termo é. Então, nós temos alguns pronunciamentos importantes, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos tem lá o padrão do que é desinformação, aqui também a Corte Interamericana trabalha com a ideia de que é apenas quando uma informação falsa é veiculada intencionalmente, né, para desinformar, que aí sim isso equivaleria a desinformação,
um report da professora Catalina Botelho, da Universidade dos Andes, que foi, né, a expert report sobre o tema, inclusive teve em São Paulo, no último seminário, falando sobre esse tema. Então, o que eu queria lhe escutar, professor, é que, obviamente, em especial nesse contexto da pandemia, né, nós aqui no Brasil, infelizmente, não temos nem mais confiabilidade nos dados que o governo levanta. Hoje, os dados que nós temos sobre a doença é de um consórcio de empresas da mídia, né? Apesar do Brasil ter assinado um compromisso com a OMS da divulgação dos dados. Então, obviamente, a necessidade, né, de se criar aí uma espécie de um dever de colaboração entre todos os envolvidos, né, sejam usuários, sejam as empresas de internet, sejam os governos, nesse sentido, para trabalhar, obviamente, a solução dos problemas complexos que vêm com essa circulação massiva de desinformação. Mas, a meu ver, o ponto principal é o conceito do que se combate, a própria ideia de desinformação. Então, eu gostaria se o professor pudesse aprofundar um pouquinho mais, né, se essa for uma reflexão que lhe pareça pertinente, essa dissociação, né, o que caracteriza efetivamente a desinformação e esse rótulo fake news que ficou tão famoso e tão propalado, se necessariamente ele é aderido à desinformação ou não, só porque, obviamente, se a gente vai combater algo, a gente tem que saber exatamente o que se busca combater. Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Estefânia, Otra más, si quieren. Sí. Professora Estefânia, e depois John, e depois os demais. Una segunda ronda. Ajá, muy bien. Bom dia, professor. Não falo espanhol. Agradeço muito a sua fala. O tema é bastante importante também no Brasil, inclusive sendo discutido no Tribunal Eleitoral sobre o mau uso das fake news na campanha eleitoral, quer seja por uma discussão da informação falsa, mas também uma discussão do financiamento privado que é vedado no Brasil. Ou seja, como os empresários financiaram robôs para a campanha eleitoral. Dentro disso, e talvez um pouco do que o professor Miguel e a professora Melina colocaram, me parece que a gente retorna, e talvez o mais difícil seja a definição das fake news, por conta da discussão da verdade, né? Ou seja, não é uma mera oposição ou compreensão de mundo que torna que seja diferente, que é falso, e ainda como delegar isso a sensores privados, que foi um pouco da pergunta também do professor Miguel. Parece que há um movimento das grandes empresas, Coca-Cola, e que tiraram propagandas do Facebook para impulsionar uma responsabilidade contra o discurso de ódio. A questão é, se não cabe aos estados fazer uma censura prévia, como caberia a instituições privadas? Dar a essas empresas esse poder de censura não seria também dar a eles o poder da narrativa? De qual narrativa seria possível? E, ao mesmo tempo, também sobre a questão dos periodistas ou da compra privada dos periodistas, se a gente não teria que repensar nesse mundo digital, qual a relação dos estados com as empresas e a liberdade de expressão e de informação,
porque quer seja na censura ou na compra da disseminação de informações, o que a gente percebe é que o poder econômico que decide para que lado para que lado deve ser abertas as informações. Enfim, gostaria de ouvi-lo a respeito disso. Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Al contrario. John. Sí, bueno, muy bien, Vera, muchas gracias. Sí, qué bueno escucharlos, saber por dónde van sus inquietudes. Ustedes todos son profesores de Derecho, ¿verdad? Ahí en Derecho Constitucional, a la información también, ¿sí? ¿O no tanto? Uh-huh. De Teoría del Estado, Derecho Constitucional. Uh-huh. Estamos iguales entonces, porque todo es un nuevo campo, ¿no? Que estamos, es una gran oportunidad para innovar, para construir nuevas vías creativas, y creo que podemos usar toda nuestra experiencia y práctica y conocimiento sobre estas cuestiones de teoría del Estado. Yo en la Facultad de Derecho doy las clases de Teoría General del Estado, Teoría General de la Constitución y Derecho Electoral, ¿no? Y hay personas que han estado trabajando específicamente Derecho Informática, Comunicación, pero es un gran momento para empezar a generar síntesis entre esos dos campos que apenas estamos empezando a hacer, porque nos obliga a reflexionar profundamente sobre temas esenciales, ¿no? Con este tema, por ejemplo, las redes surgen como un espacio ciudadana, como la metáfora que se usaba en un inicio era la plaza pública, por ejemplo, ¿no? Que ahora Twitter sería, en lugar de la plaza pública, sería ya la ágora, ¿no? De discusión, Twitter. Pero de repente, con el tiempo, ya ha dejado de ser, pues nosotros aquí es el Zócalo, ¿no? Le llamamos la plaza central, ¿no? Ya ha dejado de ser el Zócalo y ahora más bien es como un mall, ¿no? Hay disputas históricas en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina también sobre la libertad de expresión, por ejemplo, dentro de los malls, ¿no? Un mall es un espacio privado, ¿no? Teóricamente un policía privado, si estás repartiendo folletos políticos, el policía privado te puede detener o parar porque pues, él trabaja para los dueños y al final de cuentas es un espacio privado, pero en realidad el mall es también un espacio público, su función, su presencia es uno de confluencia general, de acceso libre de la población, aunque quizás las tiendas específicamente, ya eso podemos hacer una distinción, pero hay espacios comunes, ¿no? En que debería poder meterse la regulación del Estado para defender este sentido democrático. Entonces, tenemos que buscar buenas vías para entrar en estos espacios privativos, porque nadie duda que Twitter, Facebook, estos son plataformas privativas. Los términos de servicio que nosotros firmamos, ¿verdad? Con un clic de un botón, las empresas mismas te quitan cualquier derecho, ¿no? También hay un asunto muy importante con respecto al carácter internacional de estas empresas. Hay unos abogados en México que quisieron presentar algunas demandas, por ejemplo, en contra de Google, y no pudieron encontrar siquiera una dirección donde notificar a Google en México, porque encontraron un edificio que dice Google, ¿no? Pero en realidad ese edificio no es de Google, es de una empresa que contrata, ¿no? Con Google servicios de compra de anuncios, ¿no? De propaganda, ¿no? Eso es una subcontratista comercializadora, no es Google. Entonces, no puedes demandar a Google ahí, en su casa. Puedes mandar la demanda a los Estados Unidos, a San Francisco, ¿no? Creo que es la sede de Google, pero ya estás en los ámbitos de los tribunales internacionales o tribunales estadounidenses. Lo que los abogados aquí quieren es poder
demandar o defender, por ejemplo, su honra, ¿no? Frente a Google, de acuerdo con las leyes mexicanas. Y eso ha sido terriblemente difícil, ¿no? Entonces, ese es otro tema jurídico muy importante. Pero entro en el tema, los temas muy específicos. Mencionó el profesor el primero, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? Miguel. El profesor Miguel preguntaba sobre la cámara de eco. Eso es muy interesante. Yo creo que tenemos que tener cuidado con el concepto, porque como bien tú dices, no todas las cámaras de eco son iguales. Una cámara de eco en sí no es malo, porque puede implicar la construcción de un movimiento social de intereses e ideologías comunes para una causa, ¿no? Hay cierta literatura que dice que las cámaras de eco en sí son malos porque nada más escuchas y hablas con los que están de acuerdo contigo. En la literatura histórica, esto se llamaba la construcción de movimientos sociales, ¿no? O sea, los movimientos sociales, precisos, o sea, el movimiento feminista, ¿qué es? Una gran cámara de eco, ¿no? De repente, muchas mujeres salen de un ámbito de comunicación que las tiene excluido y generan su propio espacio para compartir sus experiencias, su sufrimiento, sus ideales y su lucha. Y en esa cámara de eco se genera lo que se llama un movimiento social de resistencia para combatir a la narrativa hegemónica, ¿no? Entonces, hay las comunidades epistémicas de oposición en particular, yo creo que es un error a llamarles nada más cámara de eco. Entonces, la literatura apenas está naciendo, entre todos nosotros tenemos que ir haciendo mucho más fino con estas caracterizaciones, pero el otro tema que se usa mucho en la literatura es la polarización, como si la polarización fuera mala en sí, ¿no? Que las redes sociales generan polarización, ya no se debate. Sí, sí es cierto, hay que generar espacios de debate, y sí puede ser muy violento, ¿no? El intercambio en Twitter en particular, ¿no? Pero muchas veces esa polarización es muestra de un proceso de democratización, ¿no? En México, por ejemplo, teníamos una sola narrativa sobre qué estaba pasando en el país, que era una narrativa realmente neoliberal, muy conservadora, y autoritaria. Y de repente salen las nuevas voces y sí, de repente hay un debate fuerte, se polariza, es lo que dicen hoy en México, dicen, López Obrador polariza la opinión pública. Bueno, más bien lo que tenemos es por la primera vez una pluralidad en el espacio público, un debate fuerte sobre qué es lo que tiene que estar haciendo el gobierno, a dónde va México, y esto lo llaman polarización cuando realmente es discusión intensa, es un avance democrático, no es un retroceso democrático. Entonces, de repente esos términos de cámara de eco, polarización, pueden ser utilizadas para callar, para limitar el debate, cuando justamente su intención es fomentar el debate. Entonces, en fin, nada más una reacción a eso. Y con respecto al Oversight Board de Facebook, que también va a la otra pregunta de los otros colegas, pues sí, esa es la gran pregunta. Yo creo que nos queda claro que sí tendría que haber, no sé si llamarle regulación, ¿no? Pero se tendría que generar un contexto para un debate plural y dinámico en estas redes, evitar que su naturaleza privativa genere controles y censura. Pero ¿quién lo debe hacer, ¿no? Evidentemente esas empresas actúan primero generando sus propios procesos. Facebook ahí, Twitter también tiene ya sus propios procesos, Google también, YouTube, etcétera. Lo hacen ellos para que no se metan los gobiernos, ¿no? De manera preventiva, ¿no? Yo me autorregulo para que el gobierno no se meta. Pero el problema que eso es que estas mismas empresas también tienen, pues, intereses muy claros. Y puede ser que en el contexto de los Estados Unidos, pues Twitter es muy progresista, ¿no? Y resiste a las mentiras de Trump. Pero después, y por ejemplo en otros países, en los Estados Unidos, en México,
Twitter no es así como, no juega un papel particularmente avanzado con respecto a los derechos. Ellos más bien están cercanos a otros intereses. Entonces, tuvimos durante la campaña electoral del año pasado, hace 2 años, 2018, se hizo una iniciativa que se llama Verificado, ¿no? Que no era de una empresa, sino era un consorcio de medios de comunicación que trabajamos juntos para ir verificando información. Su financiamiento principal venía de Google mismo. Yo intenté verificar la información sobre el hecho de que yo sería agente ruso, ¿no? Se negaron a verificarlo. No lo verificaron. Mandé a mis alumnos a mandar sus solicitudes. Oye, ven esta nota que llena de mentira y que está diciendo que el doctor Ackerman es un agente ruso. No lo verificaron, porque no, eso ya para ellos era algo político, ¿no? Porque yo no participaba en la campaña, pero mi esposa ya estaba, ¿no? En fin, entonces, yo estaba como periodista defendiendo mi honra, pero ya se alejaron de ese tema porque era demasiado complicado para ellos. Entonces dejaron correr una noticia falsa sobre un periodista. Entonces, cualquier esfuerzo va a tener estos sesgos. ¿Cómo lo hacemos? Uno puede hablar de la ciudadanía, ¿no? La sociedad civil. Híjole, tampoco es puro ahí. Lo que les decía, estas organizaciones de defensa de los periodistas internacionales también tienen sesgos. Entonces, yo creo que tenemos yo creo que sí te tendría que legislar en la materia desde el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo. Eso sería el primer momento, distinción, porque si la dejas en manos del Poder Ejecutivo, ahí sí hay riesgos para el abuso de gobiernos de izquierda, de derecha, donde quieras. Debería ser desde la ley, desde el Poder Legislativo, y a partir de un asunto lo más plural posible. Eso siempre ha sido mi posición con respecto a los órganos electorales, las cortes de justicia, etcétera. Nunca podemos tener ángeles, nunca podemos tener a nadie que es la voz independiente. Lo que sí podemos tener es una pluralidad ideológica. No deberíamos tener miedo a la ideología en la ley y la interpretación, pero sí tener preocupación con respecto al sesgo. Tenemos que, de un solo lado, que sea plural la deliberación, la decisión de estos temas, ¿no? Y no podemos confiar en Facebook ni en ninguna de estas empresas en particular a ser los guardianes, ¿no? El otro tema sobre los fake news, sí, claro. Pues sí, pues fue culpa de Trump, ¿no? Él es el que empezó a usar esto de fake news como manera de descalificar a cualquier crítica, ¿no? Cualquier dato que no le gusta. Entonces ya se ha convertido en una palabra ya poco útil, el de fake news. El concepto más amplio de desinformación creo que abarca mucho mejor el tema, y ahí, como bien señala la maestra, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? La segunda que habló. Melina, la maestra Melina. La maestra Melina, hay que distinguir también sobre diferentes estrategias de desinformación. Evidentemente, un eje central, como ella señaló, es el de la intencionalidad, ¿no? Una manipulación intencional de un dato o no dato, incluso fabricación absoluta, para dañar o para generar algún punto político, ideológico o mediático, ¿no? Entonces, hay que ser muy fino en nuestras definiciones, e incluso nosotros en el laboratorio digital que estamos construyendo en la UNAM, espero en un par de meses vamos a inaugurar un nuevo laboratorio digital en la UNAM, hemos escalado un punto más allá. Obviamente fake news ya se abusa mucho, hay que escalar ahí desinformación con más amplio, y aún más amplio realmente en donde nos encontramos es una disputa de narrativas, ¿no? Un uso diferenciado de datos y de estos espacios de comunicación. Una cosa positiva que ha generado todo esto, yo creo, bueno, yo en la licenciatura no estudié Derecho, estudié Filosofía, estudié ya el Derecho del doctorado. La licenciatura la estudió sobre Derrida y Kant, hice mi tesis de licenciatura sobre la crítica de la razón pura y de la gramatología. Y
y hasta tuve ahí un enamoramiento con el pensamiento postmoderno en su momento. Ya he superado esas emociones de juventud, tengo otras emociones hoy, pero sí me quedó muy claro a nivel epistemológico, y yo creo que esto nos ayuda al final de cuentas. Esta confusión sobre qué es y no es la verdad es maravilloso. No hay una verdad, ¿no? Yo creo que también hay que abrazar eso de la disputa de narrativas. Hay datos, hay rigor periodístico. Tampoco quiero ser totalmente, posmoderno en ese sentido de que todo es un flujo de narrativas y no, tampoco, por eso decía, eso era en la licenciatura, cuando ya hemos tenido un análisis mucho más sofisticado, pero sí creo que en lugar de estar buscando el oro puro de la verdad, que eso sea nuestra lucha hoy, lo que tenemos que hacer es más bien entender cómo funciona esta lucha de narrativas, cómo abusan, desinforman, claro, por supuesto, pero dentro de ese contexto, porque si estamos nada más luchando por defender la verdad en este caos de las redes, vamos a estar haciendo una lucha a la defensiva, nostálgica, al final de cuentas, para una verdad que en realidad pues nunca estaba, ¿no? Siempre ha habido una manipulación mediática en todas las esferas, pues somos leer a Chomsky, que quieras, o sea, no hay un momento anterior de verdad, del buen periodismo que está ahora siendo desviado por este flujo de las redes, ¿no? Es la misma lucha y la misma complejidad. Entonces esto también nos da cierta perspectiva. Finalmente, la maestra, perdón, no te sus nombres, ¿sí? Estefania, muchas gracias. No, qué bueno, sí estoy entendiendo el portugués, mil disculpas, yo que no puedo hablar ni siquiera en portuñol. Estudié portugués durante un tiempo, porque sí quería en un momento dado hasta hacer investigación ahí en Brasil, pero entiendo bien, pero aquí espero que no estoy hablando demasiado rápido en español. En comentarios muy importantes sobre la cuestión del dinero, el discurso del odio, la compra de los periodistas. Sí, yo creo que esto nos invita a repensar el esquema del liberalismo democrático, ¿no? De veras, ya basta, ya lo sabíamos, pero ya basta de pensar que el gobierno es el poder y que los medios son el contrapoder. Sí, claro, los medios ejercen el contrapoder muchas veces, pero muchas veces también el gobierno ejerce el contrapoder. Tenemos que abrir esa caja y dejar que la imaginación en nuestros esquemas analíticos flexibilicen y entender diferentes escenarios de lucha. Incluso, en cierto sentido, los medios es el único poder que no tiene un contrapoder, ¿no? Los empresarios tienen los sindicatos, el poder ejecutivo tiene el poder legislativo, ¿no? Hay muchas esferas en el mundo en que hay siempre debates y intercambios entre diferentes fuerzas, divisiones de poderes en la economía, en la sociedad y en el gobierno. Los medios, no hay contrapoder a ellos, ¿no? Y cualquier intento de tener algún control control es la palabra incorrecta, ¿no? Pues eso, que tengan que rendir cuentas por lo que hacen, ¿no? Es inmediatamente interpretado como censura, por esa pureza en que tenemos imaginado a los medios como tal. Entonces, eso también es muy delicado, yo sé, porque tenemos un esquema de formación de constitucionalistas, etcétera, que siempre ven a los medios como... pero lo dice muy claro en el contexto mexicano. Por ejemplo, Jorge Ramos, lo ubican, es un periodista con sede de Miami, es mexicano, que es el locutor más importante de Univisión, que decía, ¿no? Así como
atacar, así como los periodistas estábamos obligados atacábamos a Peña Nieto en el gobierno anterior, hoy tenemos que hacer lo mismo con López Obrador. Y quien no lo hace, y que eso es legítimo, él puede tener esa decisión, pero ahí el siguiente paso es lo importante. Quien no lo hace no es un verdadero periodista. Los periodistas verdaderos son los que de entrada están en contra del poder, y el poder es entendido como el gobierno, ¿no? Entonces, algo como yo, que soy un periodista de izquierda, eso ya decir periodista de izquierda ya de por sí me descalifica de la profesión, ni siquiera me quieren reconocer como periodista, ¿no? Y además soy periodista de opinión, hago entrevistas, etcétera. Ay, no. Los únicos verdaderos periodistas son los reporteros que atacan al presidente, ¿no? Entonces, pues bien, ellos están en su derecho pensar que eso es el único periodismo, pero uno como analista del tema tenemos que entender que hay una pluralidad y en fin, abrirles esquemas. Tampoco pretendo ser que el mío es el único periodismo, por supuesto, pero a mí por lo menos me está haciendo reflexionar y pensar sobre estas cosas. Yo creo que ustedes están igual en otro contexto, tienen un gobierno autoritario, hay que defender a toda crítica a ese gobierno, entonces es muy peligroso quizás si quiere estar reflexionando sobre esos temas, porque eso le va a dar permiso a Bolsonaro a estar criminalizando a quienes lo critican. Claro, yo sé que es muy complicado, no quiero decir que tengo ya la receta mágica, pero sí hay nuevas preguntas que nos tenemos que hacer y nuevas teorías que tenemos que desarrollar y leyes también. Ya, no sé si tenemos tiempo todavía para las otras preguntas. Yo estoy tranquilo. ¿Eh? Temos como 10, 15 minutos máximo, ao máximo, John. Se você concordar. Yo estoy tranquilo. Lo que ustedes determinan cuando terminamos y yo estoy abierto a recibir más preguntas, claro. Ok. Tomamos duas más e depois encerramos. Pode ser? Então, professor José Arthur e professora Heloísa, não sei, eu não vi a sequência aí, mas tanto faz quem começa. Pode começar o Zé, que havia solicitado antes. Olá, professor, muito gusto. José Arturo, é um prazer ouvir-te. Então, vou falar em português também. Adelante. Professor, aqui no Brasil, acho que é importante, você comentou que estava curioso sobre o nosso contexto, acho importante fazer 2 comentários rápidos. Aqui também há uma concentração não tão grande midiática da mídia tradicional como o México, você deve saber isso muito bem. O que surgiu e foi muito importante nas 2 últimas eleições, mas principalmente na última, foi o efeito da internet. Mas aí eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Aqui há uma articulação entre as oligarquias empresariais tradicionais com o poder religioso que está ascendendo. No Brasil, como no México, a Igreja Católica tinha muita força, mas há uma mudança na demografia religiosa, há uma ascensão evangélica. E há uma associação entre grupos de direita com a pauta bastante conservadora evangélica com aquilo que a gente poderia chamar, para economizar, uma pauta neoliberal. Dado esse contexto, eu queria fazer 3 pontuações rápidas. Primeira é que a gente está discutindo ontem, o Senado votou no Brasil, depois podemos te enviar a notícia, a regulação de fake news. Fake news, como a professora Melina colocou, geral. E aí nós temos 2 problemas. Uma, como a professora Melina colocou, a falta de critérios sobre o conceito de fake news que o professor já tratou. A outra é a questão de uma tentativa de uma excessiva regulação e responsabilização do agente e da pessoa correndo grande risco, e aí uma série de grupos estão afirmando isso. Grupos de esquerda podem ser censurados. Claro. Esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria de te ouvir, como jornalista, enfim, pesquisador da área, isso acho que é importante para o nosso debate aqui, a gente pensar essa questão. A outra questão eu tenho a impressão que talvez uma saída seja a regulação econômica desses meios.
O Facebook e o Google são praticamente monopolistas nas suas áreas. Então, no Brasil nós temos leis antitrust, imagino que no México também, né? Há aqui um abuso, há, em primeiro lugar, um domínio do mercado que torna eles praticamente monopolistas. Em segundo lugar, como o senhor disse, essa pseudo-regulação, autorregulação, na verdade, serve para eles determinarem o que pode ser visto e o que não pode ser visto, o que para mim é ainda pior que a censura estatal, contra quem a gente sabe e pode se insurgir. E por fim, eu acho que isso está profundamente ligado com a discussão que você colocou sobre a pluralidade de vozes. Eu espero, né, uma regulação democrática poderia ampliar a pluralidade de vozes. Mas no Brasil, eu acho que a preocupação do Miguel é um pouco essa, a polarização e as câmaras de eco fazem com que não haja debate entre... Então, nós temos dois mundos à parte que se retroalimentam. Então, há uma narrativa de esquerda, há uma narrativa de extrema direita, de um grupo pequeno, mas muito bem organizado, que alimenta e a grande parcela da população que não se identifica com nenhuma das duas, digamos, narrativas menores, mas que vê as nuances entre uma coisa e outra. Sem ser ingênuo, eu concordo, o constitucionalismo liberal era muito ingênuo, achando que a sociedade civil é o lugar dos anjos, mas nós temos empresários e religiosos utilizando fortemente, de forma massiva, as redes para divulgar e, enfim, para criar desinformação, como estratégia política. Sim. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Desculpa o tamanho da pergunta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Professora Heloísa, por favor. Heloísa, chama? Sim. Isso, Heloísa. Bom dia, professor. Obrigada. Foi um prazer ouvi-lo. Minha pergunta ela é bem curta. O senhor falou muito sobre como essas lutas agora, na verdade, elas não são tão novas assim. Então, questão de financiamento, uso de recursos privados, questões de controle ou de concentração da mídia, isso já acontecia no México, já acontecia no Brasil e talvez na América, assim, de maneira bem geral. Entretanto, pelo que eu tenho lido, tem uma parte que ela é específica das redes. Talvez o que eu tenho lido é que os algoritmos, eles têm feito com que haja uma polarização do discurso. Então, uma vez, assim, como um exemplo, uma vez eu li que o YouTube tem um mecanismo que quando ele sugere o próximo vídeo, ele vai polarizando isso. Então, vídeos de direita vão fazendo com que a pessoa vai ficando com um discurso cada vez mais extremo. Da mesma maneira, quando nós pensamos em alguns outros mecanismos que foram criados para isso, assim, uma questão simples. Qual que é o mecanismo liberal de lidar com algumas oposições? A pessoa te fala uma informação errada, você fala, não, isso está errado por causa disso, disso e disso. Agora, quando a gente faz isso nas redes, você aumenta a visibilidade. Então, é um mecanismo paradoxal, porque para falar que aquilo está errado, eu dou mais visibilidade para a informação errada e talvez isso faça, paradoxalmente, com que aumente o dano dessa informação. Então, considerando esses aspectos específicos das redes, como que a gente consegue lidar? Porque não é só uma transferência do aspecto físico para o virtual. Uma parte se mantém, mas muda um pouco a racionalidade. Como que a gente consegue lidar com isso? É isso. Obrigado, professor. Sí, hay un gran peligro, ¿no? Para empezar con el primer punto de José Arturo, que se relaciona con lo de Luisa, de que bajo el pretexto de combatir las fake news, ¿no? Y esto lo comentó también la doctora antes, ¿no? Terminamos con una situación en que la medicina sea peor que la enfermedad, ¿no? Con esta desesperación, esta necesidad de regular, ¿no? Sobre todo en contextos autoritarios, líderes autoritarios como el de Brasil, se utilice esta angustia ciudadana
y esta realidad que estamos viviendo todos para pues cerrar la pluralidad y cerrar el debate, ¿no? Yo no sé cómo enfrentarlo, y además el otro tema que dice José Arturo de las cámaras de eco, que hay, se van generando pequeñas comunidades, pero no hay una real disputa de narrativas en el espacio público, y esto es una tendencia de las redes, ¿no? Es un poco lo que están hablando, se van generando muchos bolsas, ¿no? De comunidades pequeñas, ¿no? Y pierdes la misma idea del espacio público, del debate general sobre los grandes temas. Eso es el problema. El problema no es la existencia de cámaras de eco o de comunidades epistémicas, ¿no? Estos siempre han existido y son necesarios. Pues ustedes mismos, como profesores de la Facultad de Derecho, pues son una cámara de eco, ¿no? Todos hablan el mismo idioma, aunque tendrán diferencias ideológicas o de enfoques o de expertise, al final de cuentas, pues se generan comunidades epistémicas. Eso no es el problema. El problema es, eso no es un problema siempre y cuando haya, ¿no? También, ¿no? Un espacio de debate público, ¿no? Y el riesgo es eso, que perdamos la disputa nacional general sobre los grandes temas, ¿no? Y es más bien todo mundo hablando sobre sus pequeños temas en sus rinconcitos, ¿no? Entonces, yo lo articularía así, ¿no? Es cuestión de acabar con las cámaras de eco, sino de defender, ¿no? El gran espacio, ¿no? Las grandes disputas. Y que esos espacios sean plurales y con base en pues, hechos y datos reales, ¿no? La verdad, ¿no? Sin exagerarlo demasiado, eso es la verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, más que igual regular, ¿no? Más que regular en el sentido estricto, históricamente entendido, más que acabar con las cámaras de eco, hay que generar, ¿no? Nuevos espacios para estas grandes disputas. Y eso para mí tiene que ver, pues sí, con pues quizás la propiedad sobre los medios. Mencionaste justamente, José Antonio Arturo, como antesala de tu intervención, precisamente, que hay una pues, oligarquía, hay una cuestiones monopólicos con las mismas empresas. Es desde ahí que yo creo que tendríamos que entrar. No sé cómo es en Brasil, pero en México el espacio radioeléctrico pertenece al Estado, pertenece a la colectividad, no al gobierno, sino a la colectividad. Es un recurso público general, así como el petróleo también en nuestro subsuelo pertenece a todos, ¿no? Entonces, desde ahí deberíamos poder generar un espacio real de medios, no de gobierno, sino medios colectivos, ciudadanos, manejados por ejemplo, hay un canal universitario, tengo un programa de televisión en TV UNAM, hay muchos de estos pequeños bolsas, ¿no? Es que esa es la cosa, la gente cree que la democracia es eso, muchas pequeñas bolsas, pero no, si no generas el gran espacio de disputa, no vamos a tener eso. Entonces yo creo que hay que entrarle ahí. En Argentina hicieron un esfuerzo al respecto con Cristina, luego con Macri se revertió, en Bolivia se hizo una reforma interesante. Evidentemente las grandes empresas mediáticas van a gritar desde el primer segundo que esto es censura. No estoy hablando de expropiación, ¿no? Ahora con las capacidades digitales no tienes que quitarle nada a nadie, ¿no? O sea, hay para todos. Pero generar las condiciones para que haya una verdadera pluralidad y libertad de expresión en la esfera mediática y en las redes. Pero entrar al fondo, no estar viendo las síntomas nada más, atendiendo ahí las fake news, las verificaciones, que también es importante, sino entrar realmente en generar espacios de verdadero debate y grandes disputas de narrativas, ¿no? Ese es mi comentario sobre la primera parte. Y la otra, Luisa, te perdí un poquito, creo, en tu intervención, pero lo que entendía es que estabas hablando sobre, no tanto la cuestión de la polarización como tal,
sino sobre los algoritmos y el extremismo, ¿no? Que sería otro elemento, porque uno es cámara de eco, otro es polarización, ¿no? Y otro es extremismo, ¿no? Que yo creo que puede estar relacionado con los otros, pero es otro fenómeno. Ahí también hay que tener cuidado, porque ¿quién es el extremista típico? O sea, el arquetipo, pues los terroristas musulmanes, ¿no? Ese es un discurso de los Estados Unidos, legítimo, hay que defenderse ellos de los terroristas, el terrorismo es malo, no es poner en cuestión eso, pero limitarlo a eso, y peor, equiparar, por ejemplo, un extremismo de izquierda con eso, bueno, sí, claro, hay un extremismo de izquierda terrorista, ¿no? Violenta, bueno, yo no le llamaría izquierda eso, pero hay violentos que con una bandera que no es religiosa, sino de otra ideología. Entonces, quizás hay algunas comparaciones ahí, pero tampoco compraría completamente el discurso anti-extremista de entrada, porque otra vez, ¿no? O sea, puede ser una vía para tener acceso a puntos de vista alternativas a la mainstream, como dicen, ¿no? No podemos criminalizar o ver negativamente a lo alternativo de entrada, ¿no? Aunque sí, por supuesto, esto de los algoritmos de YouTube, ya el mismo New York Times hace un mes o algo, ¿no? Documentó muy claramente como uno de los chavos que había terminado como terrorista, disparando, no sé cuál fue de los ataques, pero que trazaron su historia en YouTube y justamente se iba entrando en esos ámbitos de acuerdo con esos algoritmos. Pero yo creo que también estamos hablando de las condiciones para eso. O sea, no podemos echarle la culpa nada más a los algoritmos. Tenemos que ver cuáles son las condiciones de cultura política, aislamiento, individualismo, lo que quieras en esa cultura que permite que esto ocurra, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que ver las raíces del tema y evidentemente, pues tampoco dejar que con el fines de lucro o fines de políticos específicos o intereses específicos de estas empresas tampoco nos hagan daño. Evidentemente, ahí también tiene que haber alguna intervención. No sé si había algún otro punto ahí al final, Luisa, creo que no te caché así como la última interpelación. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. A minha questão mais era não tanto quanto o extremismo, mas como as redes têm uma lógica particular de incentivo é forte, mas que vão tornando possível alguns comportamentos. Claro. Então, para além da transferência da lógica da esfera real, vamos dizer assim, para as redes, e que acontece também, nós temos uma lógica específica das redes. Claro. Enquanto o senhor falava, eu lembrava muito dos grupos machistas que se unem com discursos de ataques a mulheres e que muitas vezes isso vai para além da própria rede. Então, alguns ataques que tiveram no Brasil em escolas, depois se mostrou que aqueles que atacaram se uniram nessas redes. Então, é uma lógica específica. No mundo real, talvez eu não encontrasse essas pessoas, ou não fosse tão fácil encontrar. Claro. E aí, como que eu lido com isso? Sí, las redes facilitan la organización, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Eso es la cosa. Y al final de cuentas, creo que la fuente es extra redes, desde fuera de las redes, ¿no? Ahí es donde está el problema. No podemos matar al mensajero como tal. Hay una cosa terrible, escribí sobre esto recientemente, lo de la COVID, o el COVID, como hay disputa sobre si es masculino o femenino en español. Yo veo esto de que todos estamos en nuestras casas, con nuestras pantallas, en estas reuniones virtuales. Por un lado es algo fascinante, es muy lindo, ¿no? Yo puedo estar aquí con ustedes en Brasil ahorita y en 2 minutos estar en París y en otra hora en Washington, muy lindo. Yo antes era muy resistente a este tipo de reuniones, pensaba que no eran auténticos, ¿no? O sea, teníamos que realmente vernos para intercambiar, y ahora con
después de 4 meses de cuarentena, pues el humano va acostumbrándose y hasta ya siento que los puedo tocar, ¿no? y ya no los siento tan lejos. Sin embargo, sí hay un efecto muy negativo, individualizante, enajenante, que nos separa, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? Y al final de cuentas, es un terreno muy favorable para estrategias de odio, estrategias antihumanistas, ¿no? Porque justo como dices, es un caldo de cultivo particularmente, hay una elección afinativa, ¿no? Una afinidad electiva más bien, con ayuda más, creo, a estos tipos de grupos machistas, ¿no? Que a las feministas, por ejemplo, que también las usan, ¿no? Pero la fortaleza de un movimiento feminista, un movimiento más de izquierda, más humanista, no deja de ser el contacto físico, estar juntos, realmente en las calles protestando, bueno, aunque también obviamente hay protestas en las calles de todos lados, pero sí creo que esa autenticidad del contacto humano favorece más a cierto enfoque, y la enajenación de las redes, si bien puede, en un contexto como el mexicano les contaba, ¿no? Puede generar una contranarrativa contra de los medios de televisión y radio, no deja de tener ese sesgo individualizante y antihumanista, y esa es mi gran preocupación sobre esto, lo que estamos viendo con el COVID. Yo veo a los golpistas, les llamamos, ¿no? La oposición autoritaria en México, felices, porque eso es su ámbito, lo virtual, lo individual, lo privado, ¿no? López Obrador, el presidente de México, desde el primer día, se ha pasado, desde antes de que era presidente, su estilo era visitar de pueblo en pueblo, desde los más pequeños pueblos de Oaxaca, en las montañas del sur de México, visitar personalmente a las comunidades, ¿no? Desde hace 20 años lo ha estado haciendo, 15 años, desde que su primera campaña en 2005, y desde ese momento hasta 2018, y hasta ahora como presidente también. No le gusta estar en su oficina en la Ciudad de México, sino siempre salir, viajar, visitar, estar en contacto directo con la gente. Eso es la fortaleza de esa política más humanista, más de izquierda, yo diría, aunque no todos les gusta ese concepto. Entonces, el mundo virtual no deja de ayudar en muchos contextos justamente esos grupos que señalas, ¿no? Entonces, y sí, muy importante lo que dices, cada ámbito tiene su dinámica, y hay que estudiarlo, entenderlo sin esencializar, porque cualquier ámbito se puede usar para, hay marchas fascistas y hay hashtags muy críticos, nosotros lo hemos vivido, por supuesto, pero entender cada ámbito en su dinámica, su estructura narrativa y social y económica es importante. Pues muchas gracias, colegas. John, muito obrigada, foi prazer. Eu sabia que nós compartilhávamos uma visão de mundo, mas eu fiquei mais feliz ainda quando você falou que sua tese de doutorado foi sobre Kant e Derrida, porque a minha tese também foi com Derrida. Ah, mira. Isso é outra história. Eu queria agradecer a você, a tua militância é um exemplo, a Irma também é um exemplo de militância, estamos no mesmo track, na mesma linha, e gostaria de passar a palavra para a professora Melina Fachin, que foi quem organizou desde o início essa série de webinars, para que ela faça o encerramento. Muitíssimo obrigada. Al contrario, muchas gracias. Queria me somar aos agradecimentos ao professor John, foi um debate muito rico hoje para a gente, muito obrigada pela disponibilidade nessa vida pandêmica que nem sempre é fácil de coordenar, e queria, na verdade, deixar aqui uma palavra final de gratidão. Estamos juntos nesses encontros virtuais semanalmente desde a primeira semana de abril, então foram aí discussões dentro dos mais variados enfoques, com diferentes temas,
mas que nos uniram sempre em torno de uma perspectiva reflexiva e crítica sobre, em especial, os temas aí que nos tocam agora nessa nova realidade pandêmica, que, como o professor John bem colocou, tem o seu lado, a sua perspectiva boa de estarmos juntos, porque acredito que muitos dos encontros que tivemos aqui ao longo dessas semanas talvez não teriam sido possíveis, se não pela realidade virtual, mas em decorrência de uma circunstância muito triste, né? E fico, ao mesmo tempo, com um sabor muito agridoce de encerrar esses seminários, porque, enfim, estamos encerrando um ciclo aqui, voltaremos no segundo semestre com novas discussões, novos formatos, mas já fico desde já saudosa da presença virtual dos meus companheiros aqui de todas as semanas, né? Não estão aqui outros também colegas e professores que nos acompanharam todas as semanas, o professor Kanayama, em especial, vou nominar, que esteve desde aí do primeiro momento da primeira semana também pensando esses encontros conosco, que aqui estamos, e os outros professores do SICOMS também. Mas há um sentimento também de tristeza, porque nós encerramos esses debates, muitos deles também pautados pela pandemia, pela Covid, num momento muito triste no Brasil, aqui na nossa cidade, na nossa região, em que a pandemia se alastra aí com cada vez mais números alarmantes e vidas ceifadas, né, que eventualmente poderiam ter sido poupadas se nós tivéssemos também um conjunto de enfim, estruturas governamentais, institucionais e sociais que tivessem respondido de maneira melhor. Mas deixo aqui a minha extrema gratidão, né, aos meus colegas do SICOMS, a todos os professores e convidados que estiveram com a gente aqui ao longo dessas semanas. Com certeza, se a vida na pandemia é difícil, a presença com vocês nesses seminários semanais a tornou aí, com certeza, mais suportável. Então, muito obrigada mesmo pela parceria. Muchas gracias, un honor, visítenos en México pronto, por favor. Sí. La recíproca también. Por supuesto, me encanta Brasil, solamente he visitado una sola vez, fue un evento ahí en Sao Paulo muy bonito, no, fue en Río, nada más una vez, una semanita, pero me quedé con las ganas de regresar, así que espero que podamos abrazarnos pronto, y toda nuestra solidaridad a la lucha democrática del pueblo brasileño, los académicos, solidaridad con ustedes en particular, y los universitarios. Es muy, muy, muy importante su fuerza, su inteligencia, y la democracia prevalecerá. Yo conozco el pueblo brasileño y han superado grandes retos y van a seguir haciéndolo, y tienen mucha solidaridad desde el gobierno de México. No puedo hablar en nombre de ellos, pero yo sé que hay mucha simpatía con todo lo que está pasando en Brasil con ustedes, y desde la UNAM y desde todos que estamos ahí observando lo que está pasando. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Obrigada.